buscar en nuestras Biblias 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, y en la segunda epístola de Pablo a Timoteo capítulo 4, versículo 7. Vamos a leer estos dos versículos para entrar en el tema en esta mañana, el cual tiene por nombre Madurando en el Señor. Dile a la persona que tienes a tu lado: necesitas madurar en el Señor. Ya lo tenemos aquí. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Reza de la siguiente manera, mientras que lo ponen ahí en el video. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Yo no sé si alguno se siente identificado con este versículo. Ahora vamos a segunda de Timoteo, a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice de la siguiente manera: he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera y he guardado la fe. Oiga lo que dice este versículo, vamos a repetirlo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Estas dos cosas tienen relación y esta mañana se lo voy a explicar. ¿Por qué? Y el tema es madurando en el Señor, y esto tiene que ver con el crecimiento integral del cristiano. Acuérdense que los tres pastores que me precedieron hablaron de tres cosas distintas, pero tenían relación o tienen relación entre sí, que es el dar fruto, que es la madurez espiritual, que tiene que ver con aquello de que no puedo ser un llanero solitario. En este tiempo no existen los llaneros solitarios. En este tiempo tenemos un evangelio que se ocupa más de la gente en el crecimiento espiritual. Y los pastores decían acerca de el mover de la fe. Habló la pastora Nubia acerca de la fe. El anciano David habló también algo relacionado con la fe, con la obediencia, con la madurez, con la paternidad. La pastora también habló acerca de aquellas personas o aquellos cristianos que tenemos años en la iglesia y nos cuesta madurar, nos cuesta dar frutos. Y hoy vamos a cerrar con esto porque queremos como ministerio y queremos como pastores que usted pueda crecer en el Señor, que usted pueda madurar y que usted pueda empezar a dar fruto y más allá, que usted pueda saborear sus frutos en el Señor. Amén. Madurar es la evolución y transformación de un estado a otro donde seas consciente y tengas responsabilidad de tus actos sin echarle la culpa a nadie, sin echarle la culpa a nada ni a nadie de lo que te pasa. Oiga este concepto que yo saqué ayer. Estuve estudiando algunas cosas y de todo lo que leí hice como que un resumen y saqué una idea principal de lo que es madurar. Es prácticamente ser consciente y tener responsabilidad de tus actos sin echarle la culpa a nada ni a nadie de lo que te pase. Pastor, ¿qué significa esto? En el evangelio tenemos una, si se quiere decir, una mala costumbre de que primero que todo lo que le pasa al evangélico malo es culpa de Dios. Y segundo, que todo lo que pasa en la iglesia es culpa de los pastores.
Y la pastora decía que habemos personas dentro de la iglesia que corremos de iglesia en iglesia y cuando llegamos a una iglesia le echamos la culpa a la iglesia anterior y a los líderes y a los pastores anteriores. Y llegamos a otra y entonces le echamos la culpa al otro pastor y a los otros líderes. Y tenemos 20 años en el Señor y hemos recorrido 8 y 9 y 10 iglesias. Y qué casualidad que todas las iglesias, una es peor que la otra. Y nosotros somos los santos, que si nos caemos nos partimos porque estamos hechos de porcelana. Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Le echamos la culpa a los demás de lo que nos pasa. Pero ¿sabe algo? Que hay cosas en nuestras vidas que nos suceden que no es culpa de Dios, que no es culpa de Satanás, que no es culpa de los pastores, que no es culpa de los líderes, es culpa de nosotros mismos. Porque no hemos madurado en el Señor. Y si nos pisan el dedo chiquito en la iglesia, salimos corriendo de ahí porque decimos, es que aquí no hay amor porque la pastora me pisó el dedo gordo del pie. No es que ahí yo me voy de ahí porque no hay amor, porque el pastor no me saludó, no me llamó el día de mi cumpleaños. Y no es que el pastor sea malo, no es que los líderes sean malos, sino que el malo es nosotros, o somos nosotros. Cuando decimos esta expresión, no, pero es que el culto estuvo chimbo. No, el culto no estuvo chimbo. El chimbo eres tú. Porque no estás conectado con lo que está sucediendo en el ambiente. Mire, hay algo que dice la Biblia, que había un estanque y un ángel venía de año en año, de tiempo en tiempo, y movía las aguas, y el primero que se lanzaba era el que era sanado y era libre de lo que fuese, de cualquier enfermedad. Si le faltaba la cabeza, le crecía la cabeza. Si era calvo, le salía el pelo. O sea, de cualquier enfermedad en el mover de las aguas. Y hay algo en la iglesia que se llama el mover de las aguas. Cuando todo el mundo está adorando, están conectados los levitas con los músicos. Están haciendo su mejor esfuerzo de bajar la gloria de Dios. Y el que está aquí está cantando. Estamos siendo respaldados por el Espíritu Santo de aquí para allá. Pero a veces de aquí para allá el Espíritu Santo no puede trabajar porque simplemente no le damos lugar. No estamos conectados. Tiene que haber una conexión de aquí arriba hasta allá abajo. Con lo que está pasando aquí, con lo que se mueve aquí arriba, también tiene que moverse allá abajo. No sé si alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo. Si va a aplaudir, aplaudo al Señor en esta mañana. Esto no es aquí. Aquí alguien se llama Lola. No. Aquí alguien se llama Manolo. Entonces esto no es con usted. Entonces está el señor, la señora Lola y el señor Manolo allá abajo. Uno sacándose los mocos y el otro mirando el Facebook en la iglesia, aprovechando el wifi de la iglesia. No, póngase a un lado. Póngase a un lado. Porque como yo decía, este es el hospital de Dios, donde usted viene a ser operado, donde usted viene a ser ministrado. ¿Qué le hacen a una gente cuando llega a un hospital que se está desangrando? Rápidamente le agarran una vía y le ponen una transfusión de sangre. Si está deshidratado, ¿qué le hacen? Agarran una vía y le ponen un suero. No sé cómo se llama eso, pero... suero. Bueno, eso. Si tiene un dolor, ¿qué es lo primero que le hacen? Le ponen un omeprazol y después le ponen, ¿qué otra cosa es? Un calmante, ¿cierto? Hay algo que entonces le está inyectando para que pueda hacer efecto rápido.
Y en la iglesia tiene que ser así. Usted viene a ser ministrado, usted viene a ser inyectado de la unción del Espíritu Santo de Dios para que usted se revitalice, para que usted haga refuerza, para que usted salga a pelear por sus sueños, salga a pelear delante de sus vicisitudes y dificultades y de las tentaciones. Y ¿sabe algo? Este proceso se llama maduración en el Señor. Empezar a madurar. No, la pastora hablaba del espíritu de Calimero y yo siempre lo digo. Que sufrimos del mal de Calimero, que todo es mi culpa y el mundo está porque en contra de mí. Y entonces andamos con la cabeza agacha, sin rumbo fijo. Y nosotros necesitamos madurar, porque acabamos de leer que decía Pablo: cuando yo era niño pensaba como niño, juzgaba como niño, me comportaba como niño. Y dentro de la iglesia, si queremos alcanzar el reino de los cielos, porque dice la Biblia que el reino de los cielos ha sufrido violencia y que solo los violentos heredarán el reino de los cielos, y que es una persona valiente, que es una persona violenta, una persona que es capaz de hacer lo que tenga que hacer por alcanzar un objetivo. Y eso se llama madurar en el Señor. Que usted quiera alcanzar un objetivo y se fije y determine lo que usted quiere ser en el Señor. Que no le eche la culpa al pastor, que no le eche la culpa al líder, que no le eche la culpa al mentor, sino que usted tenga que reconocer que hay algo en usted que no ha funcionado bien. Porque mire, es sabroso echarle la culpa a los demás. Usted no está viendo que el gobierno se la pasa echándole la culpa al imperio. Oye, y es muy sabroso. No hay azúcar, no, es que el imperio. No hay medicina, el imperio. Hello. Y en la iglesia a veces es más fácil echarle la culpa a otro que asumir tu responsabilidad. Porque a un niño no se le da una responsabilidad. Se le da una responsabilidad a un hombre o a una mujer de cierta edad en adelante. Porque según el prototipo de la sociedad, un hombre y una mujer con una edad o cierta edad ya puede ser responsable de sus actos. Por eso es que muchas leyes están hechas para la gente que cumple 18 años en adelante, que ya son conscientes de sus actos. Las leyes de la Biblia, oiga bien, las leyes de la Biblia están hechas para niños de 12 años en adelante. Porque ya a los 12 años en adelante, según la Biblia, el ser humano tiene capacidad de tener conciencia y tener responsabilidad de sus actos. Usted me está entendiendo, ¿verdad? A un niño no tiene responsabilidades. Mira, a un niño no le importa si la harina pan cuesta 10,000 bolívares, 20,000. Un niño no sabe cuánto se paga en alquiler. Él simplemente va a la nevera y si no hay nada, papá, mamá, tengo hambre. ¿Sí o no? Porque no tiene responsabilidad. Pero una vez que nosotros crecemos y estamos conscientes de la situación, ahí decimos, wow, ahora sí. Y esto significa madurar, pasar por un proceso de dejar lo que era de niño. La Biblia dice que debemos ser niños en el modo de actuar, en nuestra inocencia, en aquello que tiene que ver con el corazón. Pero nuestra forma de pensar, dice el apóstol, no es bueno que piensen como niños y que deben de cambiar su manera de pensar como niños. O sea, cuando yo era niño pensaba como niño, juzgaba como niño, me conducía como niño.
Pero hay cosas y etapas que debes de quemar. Y no puedes tener 30 años pensando como un niño de 8 años. ¿Está conmigo acá? No podemos estar en un cuerpo de 40 años y conducirnos como si tuviéramos 15 años. Porque esto va en contra de la lógica. Todo proceso que te lleve a las manos de Dios sea bienvenido. Porque el madurar es un proceso, es despegarse de las cosas de niño. Es despegarse de aquella ilusión de cuando éramos niños. Hay que despegarse de eso, no la puedes traer a la adultez y a la madurez. Porque son problemas psicológicos. Y hay términos psicológicos para esto. Pero todo proceso que te lleve a las manos de Dios sea o tiene que ser bienvenido. Y los procesos duelen. Los procesos a veces nosotros decimos, wow, pero ¿por qué estoy pasando esto? Pero es que es necesario que lo pases. Es necesario que pases tu proceso. Es necesario que sufras y experimentes tu proceso como individuo, como ser humano y como cristiano. Porque cuando pasas un proceso, estás capacitado para enseñar a otros. Si una vez estuviste casado y te divorciaste y tú dirás, wow, pero ¿por qué me pasa esto? El día de mañana quizás vas a escribir un libro a cómo enseñar a la gente a mantener su relación. Hello, ¿está conmigo acá? Si pasaste un proceso de quiebra, mañana vas a escribir un libro, cómo cuidar tus finanzas a mucha gente. ¿Me está copiando? Por eso es que tenemos que pasar nuestro proceso. Y esto nos va a ayudar a madurar en el Señor. Pablo dice, cuando era niño hasta que fui hombre. O sea, la persona que Pablo está describiendo aquí se dio cuenta de que se levantó un día en la mañana y se miró al espejo y dijo, wow, ya no soy un niño, ya soy un hombre. Y ahora tengo que pensar como un hombre, tengo que conducirme como un hombre. Cuando digo hombre también hablo de mujer. Ya no soy un niño, ya soy un hombre. Y déjeme decirle algo. En el Evangelio también tenemos que asumir esa actitud de levantarnos un día y decir, ya, es que ya no soy un niño que necesita leche espiritual. Ya soy hombre. Ya necesito comer algo más fuerte. Necesito comerme un pabellón, necesito comerme unos callos. ¿Está conmigo acá? Porque habemos dentro de la iglesia gente que tenemos 20 años en la iglesia y todavía queremos estar pegados a la teta ahí, chupando leche. Mire, usted no ha visto un niño de 10 años todavía pegado a la teta de la mamá. O sea, eso es antinatural. Eso no es normal. Pero en lo espiritual entonces queremos que lo anormal sea normal, en lo espiritual no. No podemos pasar 20, 30 años en la iglesia y comportándonos como nuevos creyentes. Es más, ni como nuevos creyentes, porque el nuevo creyente está ansioso de comer, está ansioso de venir a la iglesia, está esperando que venga el próximo domingo para ir a la iglesia. No sé si usted se identifica con esto. Pero no creyente se levanta todos los días. Oye, ojalá que hoy fuera domingo para ir a la iglesia. Pero el que es inmaduro, no, pero es que, ¿para qué yo voy a la iglesia si me da lo mismo? Mire, hemos perdido nuestro primer amor para con el Señor. Nos estamos volviendo, en vez de maduros,
Ya no estamos pudriendo ya. Usted no ve que los cambures ya negros que tienen manchas casi que los regalan porque ya la gente no le gusta esos cambures todos golpeados y negros. Porque ya están pasados, ya que ya se van a podrir. La gente no los quiere. Estoy con la señora Lola y el señor Manolo. Menos mal que no están acá. Si lo ven, le dicen. Seguimos adelante. Es un proceso donde debes aprender, asimilar y tener una convicción de quién eres. Cuando maduramos, debemos de tener una convicción de quiénes somos. Debemos de tener una convicción de hacia dónde vamos. Mira, niños que desde pequeños empiezan a decir, ¿qué vas a hacer tú cuando seas grande? Bueno, yo voy a ser maestra, yo voy a ser doctor. Y cuando están grandes, materializan lo que han hablado desde pequeños. Es imposible que una persona de 40 años, ¿qué quiere ser tú? Ah, bueno, yo no sé. Como vaya viniendo, vamos viendo. Vamos a esperar el día de mañana. No, mire, el cristiano debe tener aspiraciones. El cristiano debe tener expectativas acerca de su futuro en la iglesia. Yo cuando llegué a la iglesia que tenía 11 años de edad, lo primero que yo vi fue la batería. Y yo me imaginé echándole palo a la batería. Y además cuando estaba el músico, el baterista tocando, yo me sentaba de primero. Y yo a veces no estaba ni pendiente del culto, ni qué cantaban. Yo estaba pendiente, era el del músico que estaba ahí tocando. Y cómo le daba el golpe a la batería y cómo hacía sonar ese instrumento. Y yo le dije, es así, es asado. Y en una oportunidad llegué temprano a la iglesia y no había nadie. Me puse yo a tocar la batería. Y a darle. Hasta que llegué a ser el músico principal de la iglesia, el baterista. Y ya no solamente tocaba la batería, sino que tocaba los timbales. Hice cursos, me inscribí en academia, me inscribí en un conservatorio de música. Porque lo quería, lo anhelaba. Pero vemos cristianos en la iglesia que no anhelamos, pero ni el Espíritu Santo de Dios. Y eso que es gratis. Imagínense ustedes si nosotros le cobráramos por impartir al Espíritu Santo. Y eso que es gratis. Al venezolano cuando le dicen la palabra gratis, bueno, se le ponen los ojos como un par de huevos fritos. ¿Dónde es que es gratis? No importa lo que estén dando, no importa si están dando golpes, porrazos, pero si es gratis yo voy. Porque no han metido ese chi en la cabeza. Alabe a Dios y disimule. Oiga esto, en los primeros 3 años del ser humano se forma el carácter y la personalidad del individuo. Si esto es una ley natural, que lo dicen los psicólogos, los doctores, los psiquiatras, oye, entonces en lo espiritual también debe ser así. ¿Cuántos años dura una persona para hacerse profesional? 5 años, ¿verdad? De 5 a 7 años. Ahora bien, a veces tenemos 15 años en la iglesia y no sabemos dónde queda Apocalipsis. Es más, no sabemos ni dónde está la Biblia de nosotros. Bueno, yo sé que está en mi casa, pero hello. En los primeros 3 años se forma el carácter y la personalidad del individuo. Esto tiene que cumplirse también dentro de los parámetros espirituales. Ya en los primeros 3 años, usted o yo debemos empezar a dar frutos. Mire, no se convierte en una mata de coco. La mata de coco dura alrededor de 10, 11 años para dar el primer coco. No, vamos a convertirnos en otra planta
que al año siguiente empiece a dar fruto, que a los años empecemos a dar fruto, que a los 3 años también haya fruto en nosotros. Pablo dice, dejé lo que era de niño. O sea, hubo un desprendimiento de las cosas y las actitudes que eran de niño, que eran de una persona inmadura. ¿Usted me está copiando lo que estoy diciendo en esta mañana? Hay cosas de niño que no podemos traer al presente. Hay cosas, si queremos madurar en el Señor, si queremos alcanzar un ministerio, debemos entonces desechar algunas cosas, actitudes, vicios. Porque yo decía, es bueno echarle la culpa a los demás de lo que te está pasando. No, esfuérzate, que el país está malo y no hay trabajo, pero oye, pide a Dios una idea creativa para que seas un emprendedor. Porque si te dejas arropar por el lenguaje de la calle, mire hermano, usted está frito. Ahora, debemos desechar lo que era de niño, las actitudes. No, pero es que el pastor no me saludó. Ay. Y llegamos a las casas con el marido inconverso, que uno está orando por ese hombre, y tráelo a la iglesia, y conviértalo, y ten misericordia. Y cuando ven a la mujer entrando, ay papi, ¿qué te cuento? En esa iglesia nadie me quiere. Todos son unos malos. El pastor no me saludó. La pastora la tiene agarrada conmigo. ¿Usted cree que ese hombre va a venir a la iglesia? Si le están maltratando a la mujer, si la están haciendo llorar a la mujer, si te maltratan en la iglesia, si te pisan el callo de la iglesia, llegue a su casa con una sonrisa de oreja a oreja, y cuando su marido le pregunte cómo te fue, mi amor, mira, el Espíritu Santo nos visitó, el Espíritu Santo sanó a la gente, Dios está haciendo algo sobrenatural. Me estás copiando. Pero traemos esas cosas de niños. Usted no va a ver que los niños cuando están chillando, entonces van corriendo hacia donde papá y mamá. Y uno, ¿qué es lo que le dice? Ay, que le pegó a mi bebecito. Hello. Está aquí conmigo los que tienen hijitos, ¿verdad? ¿Para qué ha ido? ¿Sí o no? ¿Y qué le hizo? Se ve que... Y a veces nos comportamos de esa forma en la iglesia. Mire, y yo le voy a decir algo, me voy a detener un momento aquí. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Y ¿sabe algo? En los últimos tiempos la iglesia es para gente violenta. El último estado de la iglesia, cuando usted lee en Apocalipsis capítulo 3, la Odisea, se va a encontrar una iglesia prosperada. Una iglesia prominente, una iglesia que va a ocupar los mejores lugares para sus reuniones, va a tener los mejores templos. Ese es el último estado de la iglesia. O sea, una iglesia prominente e importante. Pero esa tanta importancia, tanto poder, no se lo van a dar a niños espirituales. La iglesia de los últimos días, de los últimos tiempos, necesita cristianos violentos, cristianos maduros en el Señor, que proyecten, oiga bien, que proyecten lo que Dios tiene para el hombre, para tu sector, para tu comunidad. Hello. ¿Está conmigo acá? Seguimos adelante. Hay cosas que son de niños, pero cuando vamos madurando, tienes que desecharla. El niño hay que amamantarlo. El niño llora por nada. El niño se hace popó y pipí en el pañal, en el pantalón. Y ahorita que no hay pañales, bueno, lo hará como los perritos por ahí en la sala.
El niño cree todo lo que le dicen. El niño hay que entrenarlo e instruirlo. Por eso es que la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No seamos inmaduros en el Señor, mi hermano. Esas cosas de niño que quizás tenemos todavía, hay que desecharlas. Haga conmigo ahí: desecho todo lo de niño que he traído de mi pasado al presente. Dígale: fuera eso. Debemos madurar en el Señor. Mire, cuando hay un cristiano maduro, las cosas cambian. Ya estamos dispuestos a crecer, estamos dispuestos a multiplicarnos. Amén. Hoy seguimos adelante. Pablo tenía un espíritu de paternidad que pudo vaciar a sus hijos para hacerlos madurar en el Señor. No voy a leer la cita, pero voy a hacer referencia a esto. Usted lo va a buscar en su casa. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 19 al 22. O vamos a leer un momentico porque es importante. No quiero obviar nada de esto para ir adelantando. 2 Timoteo capítulo 4. Oiga esto, versículo 19 adelante dice: saluda a Priscila, a Prisca y a Aquila, a la casa de Onésimo. Erasto se quedó en Corintio y a Trifonio dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eúbulo te saluda, y Prudente, Limo, Claudia y todos sus hermanos. El Señor Jesucristo esté con su espíritu. La gracia sea con cada uno de vosotros. Amén. Pastor, ¿qué significa esto? Todas estas personas que se nombraron aquí en este versículo fueron discípulos del apóstol Pablo. Y ellos empezaron a crecer y a multiplicarse. En todos los años del ministerio de Pablo, se encargó de levantar discípulos, de levantar gente para crecer y para madurar en el Señor. Y hay un caso muy ejemplar en el libro de Filemón, de Pablo, en la carta de Pablo a Filemón, que habla de un tal Onésimo. ¿Ustedes conocen a Onésimo? Ay, hermano. Dile a la persona que tiene a tu lado: lee la Biblia. Miren, muchos evangélicos, cuando lleguemos al cielo y el Señor esté presentando a todos los profetas, quizá va a venir Abdías por ahí. Y mire, ¿y tú quién eres? Bueno, yo soy Abdías. Ay, y tú estabas en la Biblia. Oye, chico, yo nunca te vi en la Biblia. ¿Y tú quién eres? Tito. Wow, y tú también estás. Yo pensé que era el Tito el Bambino. ¿Usted está conmigo acá? Un tal Onésimo. Y Pablo le dice a Filemón: procura encargarte de Onésimo, el cual engendré en mis prisiones, y que en otro tiempo nos fue inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Oiga el calibre del cristiano que era Onésimo. Porque Onésimo no fue que fue santo de una vez. Aceptó al Señor, estaba en la iglesia, pero a veces estorbaba al ministerio. Le estorbaba a Pablo, le estorbaba a Filemón, le estorbaba a todo el mundo. Nadie quería a Onésimo. Pero dice la Biblia que Pablo lo menciona y dice que en otro tiempo no fue inútil. Pero ahora, ¿qué significa esto? Que Onésimo quizás se levantó un día en la mañana para ir a la iglesia y dijo: wow, yo no puedo ser el mismo Onésimo que ha fastidiado a Pablo. Yo no puedo ser el mismo Onésimo que ha fastidiado a Filemón. Yo no puedo ser el mismo Onésimo que ha puesto trabas en la iglesia.
Yo tengo que cambiar mi actitud. Yo tengo que dejar de lo que era ser niño. Yo tengo ahora que convertirme en un hombre de ministerio, un hombre de fe que avanza. Y Onésimo cambió. Y Pablo dice, ahora me es útil a mí. Y me es útil y te es útil a ti también. Pero Pablo también menciona a otras personas. En el libro de los Hechos hay un ejemplo. Oiga esto. De un tal Alejandro, o mejor dicho, en 2 de Timoteo, Pablo menciona a un tal Alejandro e Himeneo. Y cuando usted busca quién es Alejandro y quién es Himeneo, dice la Biblia que eran creyentes que estaban dentro de la iglesia, pero se comportaban como unos diablos dentro de la iglesia, porque se oponían a la enseñanza del apóstol Pablo. Oiga lo que hacían estos dos seres. Blasfemaban dentro de la iglesia de lo que Pablo predicaba. Porque hay gente allá, mira, hay gente allá abajo que dice, no, pero que si yo fuera el pastor, esta iglesia estuviera full. No, pero que si yo fuera el pastor, él no estuviera tocando el teclado. Es que si yo fuera el pastor. Mire, si usted quiere ser pastor, mire, yo le regalo el púlpito. Por mí no hay problema. Alejandro e Himeneo eran este tipo de personas que a veces encontramos en la iglesia, que en vez de ayudar lo que hacen es desayudar. Y yo siempre tengo un lema por ahí, o un refrán que dice que el que mucho ayuda es el que no estorba. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero Claurimar y yo vamos a escribir un libro de refranes, ¿verdad, Claurimar? El que mucho ayuda es el que no estorba. Y Pablo dice, y a estos dos yo se los entregué a Satanás para que aprendan a respetar y a no blasfemar. Oiga lo que hizo Pablo. Pablo habla de un tal Alejandro el Candelero, que dice que se opuso a mí, a lo que yo predico. Mire, no nos convirtamos en este tipo de personas. Vamos a hacernos, como quien dice, un autoexamen, un test espiritual. Y si vemos que estamos fallando en algunas cosas, bueno, hagamos como Onésimo. Vamos a arrepentirnos y vamos a seguir adelante. No se vaya de la iglesia porque decimos, no, es que yo soy demasiado pecador para estar en la iglesia. Es que hay puros santos y santurrones. No, mire, hermano, este es el hospital de Dios. Vamos a cambiar nuestra actitud. Vamos a cambiar lo que era de niño. Vamos a despegarnos de eso, de los vicios, de las malas costumbres. Y vamos entonces a seguir adelante. Diga a la persona que tiene a tu lado, es hora de madurar en el Señor. Vamos a seguir adelante, vamos rapidito porque ¿cuánto me falta? Ok. Bueno, seguimos adelante. Pablo dice, he peleado la buena batalla de la fe. El crecer y madurar en el Señor es una batalla que solo puedes alcanzar con un buen padre. Y yo estaba hablando anteriormente de unos personajes que crecieron con el apóstol Pablo. Pablo fue su padre espiritual. Y antes, cuando yo creí en el evangelio, no se hablaba de paternidad espiritual, eso no existía. La gente era llaneros solitarios. Ahora es que se nos ha revelado a nosotros los pastores lo que es la paternidad espiritual, para ver a las ovejas no como ovejas, sino como hijos. Y he peleado la buena batalla de la fe. El crecer y madurar en el Señor es una batalla que solo puedes alcanzar con un buen padre, o sea, con una paternidad espiritual.
Y déjame decirte algo. Jesús le dijo a sus discípulos: si me conocen a mí, conocen al Padre. Y al que me recibe a mí, recibe al Padre. O sea, hay una relación de paternidad espiritual que tuvo Jesús con sus discípulos. Y cuando el cristiano se niega, oye bien, se niega a esta paternidad espiritual, corre el riesgo de no dar fruto. Es cierto, quizá va a ser salvo, bueno, pero de chiripa. Va a ser bendecido por misericordia, pero no va a dar frutos. Y vamos a encontrar cristianos frustrados, sentados en los asientos de la iglesia, porque se han rehusado a reconocer su paternidad espiritual. Yo estaba hablando esta mañana con el hermano Ismael, y yo le decía: a veces los pastores tienen miedo de soltarle el púlpito a la gente y responsabilidad de la gente, porque tienen miedo de que esos líderes y esa gente que uno le da oportunidad le corten el ministerio al pastor. Pero cuando hay paternidad espiritual, tú levantas a tus hijos y tu deseo es que tus hijos sean mayores que tú, que sean mejores que tú, que prediquen mejores que tú. No sé si alguien me está entendiendo. Que tus hijos vayan a sitios que tú no has llegado, que tus hijos conquisten cosas que tú no pudiste conquistar. Ese es el deber del padre para con los hijos, del pastor, padre para con sus hijos. Y yo le decía: amén. ¿Quién dijo amén por ahí? Amén, hermano. Oiga, y yo le decía al hermano Ismael: hay pastores que tienen miedo de hacer crecer a las ovejas y de engordarlas, porque tienen miedo de que le quiten autoridad. Y yo le decía que Absalón se puso de enemigo de su padre, el trono de su padre y el reino de su padre David, porque Absalón nunca vio a David como su padre. Y aun cuando Absalón era hijo de David, hijo natural, pero el problema es que Absalón no lo veía como su padre, sino lo veía como un enemigo, como alguien que tenía algo que él quería, alguien que tenía autoridad y tenía poder, y él quería ese poder y esa autoridad. ¿Usted me comprende? Porque cuando se es hijo, se es leal. Cuando se es hijo, se es fiel. Cuando se es hijo, es agradecido. ¿Usted me está siguiendo en esta mañana? Bueno, Pablo tenía ese carácter de padre para con sus hijos. En Gálatas capítulo 4 dice que yo he tenido dolores de parto, o voy a tener dolores de parto hasta que Cristo se manifieste en vosotros. ¿Y quién es el que tiene dolores de parto? El hombre. La mujer es el que tiene dolores de parto. Pero Pablo asumió el rol de madre y decía: tengo dolores de parto, hijitos, porque estoy esperando que Cristo sea instalado en sus vidas, en sus corazones. Porque un padre es el que se preocupa por sus hijos, por el bienestar de sus hijos. Un padre es el que engendra. Un padre es el que cría. ¿Usted está conmigo acá? Y sin una paternidad espiritual se te va a hacer muy difícil. Oiga bien, se le va a hacer que casi imposible mantenerte en el Señor y crecer y madurar y echar raíces y convertirte en un pastor, un evangelista, un maestro, un profeta, un adorador, un músico. Porque te va a dar igual si no eres hijo. Te va a dar igual si se cae la casa o no. Te va a dar igual si vas a la iglesia o no. Te va a dar igual
No te duelen las cosas de la iglesia porque esa no es tu casa. Pero cuando tienes paternidad espiritual, te duele el padre de la casa, te duelen los hijos de la casa, te duelen los enseres de la casa, te duele la condición de la casa. ¿Está conmigo acá? Regáleme unos 10 minutos, me quedan 20. Oye, pero ese reloj. Hay pastores que dejan a sus ovejas solas. Y yo estaba hablando acerca de esto. Porque como padre, si queremos personas maduras en el Señor, nuestro deber entonces es cumplir el rol del buen padre y de sacerdote de la casa. Instruirlos, hablar con ellos, guiarlos y a veces hasta decirles su grosería. Ay, pastor, no, aquí no estoy con religión. Si le tengo que decir cabeza verde a la gente, yo se la digo. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la edificación de la iglesia. Eso lo dice la Biblia. Así que se le diga una palabra fea o una grosería. Ay, el pastor es un grosero, se va a ir para el infierno. No, cabezón, porque te estoy dando una palabra para crecer, para que te arraigues, para que eches raíces en la iglesia, para que des fruto, para que te multipliques, para que crezcas, para que puedas pasar tu proceso, porque yo también pasé por allí, por donde tú pasaste, yo pasé porque yo soy tu padre espiritual. Pero si no oyes, si no entiendes, porque mire, el problema de los hijos es que no oyen a los padres. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a su hijo? Mira, no puedes llegar a las 9 de la noche acá. Venezuela es otra. ¿Qué hace a las 9 de la noche en la calle? Yo creo que los hijos aquí no llegan a esa hora, ¿no? Y los hijos no hacen caso omiso. Porque cuando uno está joven y tiene novia y está buenote, uno se cree Superman. ¿Sí o no? Pero los hijos no escuchan la voz del Padre. La Biblia dice, Jesús dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Los hijos oyen la voz del Padre y me siguen. Si lo parafraseamos al tema del que estamos conversando hoy. Pero a veces oímos pero no hacemos. Y la cuestión es que debemos oír, pero también debemos hacer. La Biblia dice en el libro de Santiago, Pablo le escribe a Santiago, no solamente que debemos hacernos hacedores de la palabra, y no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de nuestro Dios. O sea que tenemos que oír y hacer. ¿Usted está conmigo en esta mañana? Usted tiene que oír y hacer. Oír y hacer. Eso se llama obediencia, eso se llama actitud, eso se llama madurez. Cuando usted oye a su padre y hace lo que tiene que hacer el padre. Cuando usted oye a su padre y hace lo que el padre le está mandando a hacer. Cuando usted oye y hace, oye y hace, oye y hace. Pero el problema es que los hijos rebeldes no oyen ni hacen caso. Y después cuando tienen el agua hasta el cuello, cuando preñaron a la muchacha y no tienen dónde meterla, ay papá. Hello. Seguimos adelante. Ok. Batalla, como dice el apóstol Pablo, he peleado la batalla de la fe. Batalla y pelea es sinónimo de esfuerzo físico y mental. Es el proceso de maduración donde no puedes oír otras voces. Tienes que oír la voz de tu padre. Porque ¿sabe algo? Los padres tenemos un cierto sentido para con los hijos.
sabemos. Mire, cuando llevamos a un amigote para la casa, usted a la mamá que le hace seña al papá, no, me da como mala espina. ¿Sí o no? Es verdad. Porque los padres, el corazón del padre te enseña y te da ese discernimiento necesario para que a tu hijo no le acontezca nada malo, para que no se le acerquen personas negativas, personas que lo vayan a influenciar para hacer otras cosas. Y todo ese conjunto de cosas, eso se llama el proceso de madurar en el Señor. Y a veces nos cuesta despegarnos de las actitudes, nos cuesta oír y hacer. Pero es necesario hacer lo que oyes de la voz de tu Padre. Debes esforzarte en madurar, determinar lo que quieres ser, consolidarte. Pastor, esa palabra, ¿dónde la buscó? Dile a la persona que tienes a tu lado, consolidación. ¿Usted sabe qué significa esto? Cuando usted echa raíces profundas, cuando pone un fundamento y sobre ese fundamento usted pone sus pies. Eso se llama consolidación. Y a veces carecemos de eso, carecemos de un fundamento o tenemos un mal fundamento. Debes determinar y consolidarte. Oiga esto. Y esto no es con nadie en especial. Escuche esto. Si tú quieres saber el nivel de donde estás o dónde estás, mira a la gente con la cual te estás pasando tu tiempo. No es que yo soy maduro en el Señor. Es que no me hace falta estudiar en el instituto. No me hace falta venir al discipulado. No me sujeto al mentor, no me sujeto al discípulo. Yo soy el llanero solitario, yo soy Iron Man, yo soy Superman, yo soy Aquaman. Oiga esto. Si tú quieres saber el nivel donde estás, revisa con quién estás pasando tu tiempo. Ve a la gente que tienes a tu lado. Como decía el intergaláctico, águila no caza mosca. ¿Usted no oyó eso? Bueno, si usted es un águila, usted se va a pasar con águilas. Si usted quiere ser una persona que avance en el Señor y madurar en el Señor, bueno, péguese ahí detrás de los mentores, péguese detrás de los discípulos, de los líderes. Péguese ahí al lado, deje pasar, no pase su tiempo con personas que lo van a dañar, no pase su tiempo con personas negativas. Mire, es que, pastor, no voy a tratar a nadie. Claro que usted tiene que tratar a todo el mundo y predicarle a quien sea, predicarle hasta al perro. Y si el perro puede decir, wow, acepta al Señor, wow, acéptalo entonces. Pero yo le decía a los hermanos en el encuentro que hay un límite. Y ese límite no lo puede traspasar personas negativas. Hello, ¿está conmigo acá? Hay un límite. Aquí hay un cuadrado, ustedes no lo ven, pero yo sí. Aquí hay un límite. Yo puedo tratar a todo el mundo y mucha gente puede llegar hasta mí. Pero no hay un límite en el cual esas personas no pueden traspasarlo. Porque están entonces traspasándose. Y quizás me van a dañar lo que Dios ha puesto en mí. ¿Usted está conmigo acá? Entonces no deje que esas amistades negativas traspasen sus límites. Porque lo dañan. ¿Está conmigo acá? Seguimos adelante. Oiga esto.
No te conviertes en un Alejandro e Himeneo. Conviértete en un Josué, en un Gedeón, en un Timoteo, en un Lucas, en un Aristarco. Y yo ahorita estoy revisando el libro de los Hechos. Y me estoy dando de cuenta acerca de varias cosas. Y la semana que viene voy a predicar acerca de eso. Algo que les enseñé a los líderes, a los mentores ayer en la reunión. Pero lo voy a predicar la semana que viene acerca del Espíritu Santo. ¿Qué otro punto? Los que anotaron ayer. La llenura del Espíritu Santo. Señales y prodigios. Y el discipulado. Eso lo voy a enseñar la semana que viene. Discipulado casa por casa. Pero oigan, me he estado dando cuenta de cosas que tiene el libro de los Hechos. Gente que no eran nadie, pero se pusieron en las manos de alguien llamado Pablo y empezaron a dar frutos. Empezaron a tener posiciones dentro de la iglesia. Se convirtieron en apóstoles, se convirtieron en profetas, se convirtieron en maestros. Wow, hubo un crecimiento espiritual. Pero si no tienes madurez espiritual, o mejor dicho, no puede haber promoción sin madurez porque es fracaso seguro. Dios no te puede promover a un sitio si primero no empiezas a madurar, si primero no pasas tu proceso. Porque ¿qué pasa cuando una persona que no es idónea a un cargo está en un lugar prominente? Para muestra un botón y no digo más. ¿Ustedes me entendieron? No es entonces que me manden al SEBIN y me lleven preso acá. Oiga, por eso es que Pablo le dice a Timoteo, si has anhelado diaconado o algún ministerio, esa tal persona no puede ser un neófito. Y neófito no es una grosería. Oiga, búscalo en el diccionario. No se lo voy a decir para que ustedes lo busquen en su diccionario. Búscalo en su Biblia, en 1 Timoteo capítulo 2. Oiga, y después lo va a buscar en su diccionario. Pero Dios no te puede promover si no has madurado en el Señor. Porque si te ponen en un lugar alto, vas a empezar a dañar a las otras personas porque no sabes manejar la situación. No tienes experiencia. Más bien sufres impericia. Ahora bien, cuando has pasado tu proceso, has madurado en el Señor y anhelas, Dios te va a promover a un lugar mejor. Porque Dios conoce tu situación. Dios conoció ya tu proceso. Dios sabe que puede contar contigo. ¿Usted está conmigo acá? Mire, por eso es que, mira, hay un dicho que dice que Dios no le da cacho a burro. Oiga bien, así que yo le voy a leer a algunas personas. Vamos a ver si puedo leer esto. Oye, esta letra está muy chiquitica. Oiga bien, mire cómo dice este tríptico referente a estas personas. Dice, líderes importantes. Oiga bien, usted quiere que el día de mañana usted salga en un libro y diga en el encabezado donde va a aparecer su nombre, diga líderes importantes. Amén, yo quiero estar allí. Y usted también tiene que estarlo. Dice líderes importantes. Oye, alguien que me lea esto porque... No, pero denle otro micrófono a ella, no le voy a dar el mío. Dice líderes importantes. ¿Qué significa esto? La Biblia dice y menciona en el libro de los Hechos que la gente cuando veía a los discípulos
sabían que habían estado con Jesús o que habían tenido alguna relación con Jesús, porque hablaban diferente. En ellos se movía un poder extraordinario y sobrenatural. Se veían diferente, hablaban diferente. Eran gente que se movían en lo sobrenatural. Era gente que daban palabra. La Biblia dice que sus palabras Dios no las dejaba caer por tierra. Pero ¿sabe lo que decía lo que dice la Biblia también de esos discípulos? Lo que decía la gente. Aunque eran gente del vulgo. ¿Usted sabe qué significa eso? Aunque era gente que no eran summa cum laude, aunque era gente que no eran licenciados, gente que eran lo más bajo, a esa gente Dios los exaltó y los llevó a un lugar prominente. Y sabe algo, y no porque habían estudiado ni porque eran empresarios, sino porque se pusieron en las manos del maestro. Y Dios los cambió, Dios los procesó, Dios los exprimió. Ajá, esto. Líderes importantes. Los nombres solamente. Ananías, Arquipo, Aristarco, Epafras, Epafrodito, Judas Barsabas, Lucio de Cirene, Manaén, Mansón, Filemón, Febe, Simón, Níger y Tíquico. ¿Oyeron todas estas personas, a estos personajes? Líderes importantes. Y personas como esa, mire, Lucio de Cirene estuvo al lado de Jesús. Estuvo al lado de Pablo, de Pedro, de Juan. ¿Usted no ha leído acerca de Tíquico en la iglesia? ¿Ah? ¿Usted no ha leído de Aristarco en la Biblia? En el libro de los Hechos nombran a un tal Aristarco, que fue el que llevó cuando mandaron a Pablo a Roma para ser encarcelado. Fue Lucas y Aristarco. Fueron los dos a acompañar a Pablo. Fueron hijos agradecidos, porque a Pablo se lo mandaron a Roma. Y después usted conoce la historia. Después más nunca salió de Roma, sino que duró ahí 2 años predicando. Después lo agarraron preso y lo colgaron con la cabeza hacia abajo. Pero en ese último viaje estaba Lucas y Aristarco, gente importante, gente que se pusieron en las manos de Pablo y empezaron a dar frutos, empezaron a madurar, empezaron a oír y hacer, oír y hacer. Y fueron llevados a otro nivel espiritual. Las señales que seguían a los apóstoles también les seguían a ellos. Los apóstoles sanaban y ellos también sanaban. Los apóstoles predicaban y ellos predicaban. Los apóstoles hacían grandes maravillas y ellos hacían grandes maravillas porque habían aprendido de su Padre. Es más, Pablo le dice: lo que veis, hacedlo también y sed imitadores de mí. Imagínense el nivel que había alcanzado el apóstol Pablo. Dice: sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y es que para estar en el negocio del Padre hay que ser como el Padre. La Biblia dice en el Juan capítulo 17, en la noche que Jesús fue entregado, dijo: Padre, te pido por mis discípulos, y no solamente por esto, sino lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, en pocas palabras, en la noche que Jesús fue entregado, oró por sus discípulos, pero también oró por usted, porque usted ha creído por medio de la palabra de los discípulos. Usted está conmigo acá, usted me está entendiendo lo que estoy diciendo. Por eso es que Jesús le dijo al apóstol Pedro: Pedro, ¿me amas? Y usted conoce toda la historia. Y Pedro lloró y se le salieron los mocos. Y Jesús le dijo: bueno, apacienta mis ovejas. Pero para que apacienten mis ovejas, tienes que aprender a madurar.
Tienes que aprender a ser hombre. Tienes que aprender a dejar lo que es de niño a un lado. ¿O hay alguien aquí que me está entendiendo lo que estoy diciendo? Si usted va a empezar a pastorear, si usted va a empezar a ser líder, entonces es hora de dejar lo que es de niño, dejarlo atrás. Empieza a madurar en el Señor. Empieza a tener responsabilidades. Hay gente que quiere ministerio pero no quiere responsabilidad. Mira, eso es como que si una mujer quisiera salir embarazada y no tenga relaciones sexuales. Hello. Bueno, el Espíritu Santo hizo eso una vez, no sé si lo puede hacer otra vez. Pero no podemos madurar en el Señor si no pasamos nuestro proceso. ¿Usted está conmigo acá? Así que entonces, oiga y haga. Dile a la persona que tienes a tu lado, oye y haz. Oye y haz. Yo quiero que se ponga sobre sus pies en esta mañana. Y yo sé que a veces estos mensajes así, a veces a la gente le incomoda, pero es necesario. Porque un buen padre no solamente elogia a sus hijos, sino que un buen padre tiene que sentar a su hijo cuando está haciendo algo mal y corregirlo. Por eso es que la Biblia dice que el buen padre agarra una vara y corrige al hijo. Mire, cuando tenemos la identidad con el Padre espiritual, mire, yo voy a contar esto aquí entre nos. Oiga esto. Una vez estaba en una reunión de pastores en la iglesia con mi pastor Eusebio y hicieron algo en un sitio donde yo estaba que nosotros no fuimos. Miren, nosotros estábamos en un sitio y unos jóvenes que estaban con nosotros se fueron a una fiesta en el piso arriba y se robaron una botella de whisky y se la trajeron y se la bebieron donde nosotros estábamos. Y al oído del pastor llegó que era de nosotros o que habíamos sido nosotros en nuestra reunión. Y usted sabe lo que hizo mi pastor. Me llamó la atención y me agarró por aquí como si fuera un perro y me dio 2 manotazos. Mire, me dio 2 manotazos. ¿Y qué hubiese hecho usted si yo agarro y le doy 2 manotazos por algo que usted no hizo? Ay, yo me voy de esa iglesia porque el pastor es un abusador, el pastor me pegó. Yo me puse a llorar y le dije, está bien, pastor, tiene razón. Aunque no fui yo. Oiga esto. Debí tener cuidado de la gente que estaba en mi reunión. Por eso yo le digo, vea bien con quién está usted pasando su tiempo. Y el padre espiritual debe tener eso de llamar a los hijos y corregirlo cuando sea necesario. Y quiero compartir esto con ustedes. Mire, porque estas son vivencias y experiencias y procesos que yo he tenido que pasar. Una vez yo estaba hablando con el pastor, eso fue en la quinta, yo tenía como 15 años. Y me llamó a la oficina, me dijo, José, ven, yo necesito hablar contigo. Yo tenía como 14 años, yo tenía una noviecita. Bueno, ya era vieja, ¿no? Pero era mayor que yo, ya como 4 años. No, 4, no ponga tampoco era tan vieja. Asalta geriátrico, una cosa así. Y el pastor me llamó a la oficina y me dijo, José, ¿qué estás haciendo con tu vida?
Yo digo, pastor, ¿pero por qué? Mira a la novia que tienes. Ella tenía 2 hijos, imagínese usted. Esa mujer tiene 2 hijos. Esa mujer no es señorita. Esa mujer no es profesional, esa mujer no tiene plata. Y tú eres un muerto de hambre, tú no tienes dónde caerte muerto, tú no ni has terminado el bachillerato. Me dijo, tienes que terminar con ella. Y yo, me empezó a subir una cosa por aquí. Porque cuando uno es joven es el problema que yo estaba comentando antes, que no oímos ni tampoco hacemos. Y me molesté. Y en ese momento vi los ojos del pastor y yo no vi a un pastor, vi a un padre en ese momento. Y agaché mi cabeza y le dije, oye pastor, tiene razón. Fue lo único que le dije. Y me puse a llorar en la oficina delante de él. Y yo salí de ahí con una determinación de terminar con esa persona, de terminar mi relación, de ponerme a estudiar y seguir estudiando. Porque tomé una determinación, bueno, es hora entonces de madurar en el Señor. Y yo sé que si yo lo puedo hacer, o si yo lo pude hacer, usted también lo puede hacer. Usted también entonces puede caminar en el Señor, o puede madurar en el Señor, puede crecer en el Señor, puede dejar lo que era de niño, dejarlo atrás. Yo sé que usted lo puede hacer. Pastor, es que duele, pastor, es que usted no sabe cuánto me duele. Bueno, no importa cuánto te duela, pero si te duele más es necesario. Oiga, así que siga adelante, esfuércese. Por eso es que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, ve más allá de tus fuerzas. Si no tienes pasaje para venir a la iglesia, no llames a decir, pastor, no fui porque no tenía pasaje. Ven a la iglesia, vente a la iglesia a pie. Si no has comido, bueno, vengas en ayunas a la iglesia. Hermano, usted como que no me está oyendo. Pero si queremos alcanzar cosas sobrenaturales, debemos hacer cosas fuera de lo normal. Yo no sé si alguien está entendiendo lo que estoy diciendo. Si queremos alcanzar cosas sobrenaturales, tenemos que hacer cosas fuera de lo normal. Cierre sus ojos allí donde está. Y este mensaje es para desafiarlo a usted. Esto no es para hacerlo reír, porque si quisiera hacerlo reír, traigo el conde del Watcher acá y le digo que le dé una predica de 1 hora, pero no. Es para que usted se mueva a crecer en el Señor, a echar raíces. Porque dice la Biblia que vendrán tormentas. Se levantará el enemigo como río. Pastor, usted me está diciendo, me está profetizando que voy a tener problema y tempestad. Yo no lo estoy profetizando, eso lo dice la Biblia. Pero la Biblia me dice que cuando llegó el día de la tormenta y pegó a la casa que estaba fundada y edificada sobre la roca, dice que la casa no se cayó, no se movió. A pesar del problema, a pesar de la tormenta, porque tenía bases. Oye, cuando eres un cristiano maduro tienes base. Venga lo que venga, nadie te podrá sacar de la iglesia. Pase lo que pase, nada te podrá despegar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.